Hola, yo soy Raquel Morillo y les voy a hablar sobre inteligencia artificial. Como primer tema, agentes y su entorno. ¿Y qué son los agentes? Un agente es cualquier organismo capaz de percibir su entorno por medio de sensores y se permite actuar por medio de actuadores. ¿Qué son los sensores? Los sensores son dispositivos que permiten medir magnitudes magnéticas, así como posicionamientos, distancia, etc. Los actuadores son aquellos que permiten ejecutar las acciones. Son también llamados efectores y son los efectos de una causa, es decir, de una percepción. ¿Qué es un agente inteligente? Un agente inteligente es aquel que tiene la capacidad de hacer lo correcto. Las percepciones son las entradas de datos o las entradas de información que los agentes reciben. Una secuencia de las mismas es un conjunto de percepciones que el agente tiene durante su vida. El programa del agente es el código que se implementa dentro de su arquitectura. Buen comportamiento, el concepto de racionalidad. Un agente racional, como había dicho antes, es alguien que tiene la capacidad de razonar. Una medida de rendimiento son los criterios que determinan el éxito del mismo agente. Racionalidad. La racionalidad no puede ser posible sin antes no definir 4 factores. La medida de rendimiento que define el criterio del éxito, el conocimiento del medio que habita el agente, las acciones que el agente puede llevar a cabo y la secuencia de percepciones del mismo. Omnisciencia, aprendizaje y autonomía. La omnisciencia es una palabra atribuida a Dios, por lo cual un agente ni físico, ni inteligente, ni artificial puede ser capaz de tener omnisciencia. Un agente que aprende es un agente que tiene la capacidad de almacenar secuencia de percepciones, con lo cual puede actuar e ir aprendiendo. Un agente autónomo es aquel que no se basa solo en el código que su diseñador le implementó. La naturaleza del entorno. La naturaleza del entorno es definida como REAS, que significa rendimiento, entorno, actuadores y sensores. El rendimiento es el objetivo a cumplir del agente. El entorno es el medio en el que se encuentra el agente. Los actuadores es lo que necesita para ejecutar su función y los sensores son las percepciones que tendrá. Propiedades de los entornos de trabajo. Un entorno de trabajo es definido o representado como los problemas, los cuales son solucionados por los agentes. Totalmente observable quiere decir que es un agente que es capaz de observar todo lo necesario para lo cual debe llevar a cabo una acción. Parcialmente observable quiere decir que no es capaz de observar todo, por lo cual este agente no puede ser tan eficiente. Un agente determinista es aquel en el que el mundo no tiene probabilidades de incertidumbre, como en el caso del agente estocástico. Un agente estratégico es en el que el mundo no va a cambiar, sin embargo, las acciones de los otros agentes pueden ser dadas por situaciones probabilísticas, es decir, están en incertidumbre. Un agente que es episódico es aquel que realiza una acción y esta no conlleva nada en el futuro, en cambio un agente secuencial es lo contrario. Un agente estático es aquel que toma una decisión y el mundo no varía, al contrario del agente dinámico. Un agente dinámico podría ser un agente taxista. Uno semidinámico es aquel en el que el mundo no varía, sin embargo, el rendimiento del agente sí. Un agente discreto es aquel en el que el tiempo, las percepciones y la secuencia de las mismas no son infinitas, al contrario de un agente continuo. Un agente individual es aquel que realiza sus acciones solo, mientras que un agente multiagente es aquel que realiza sus acciones en base a lo que realizaría otro agente o otro conjunto de agentes, como en el caso del agente jugador de ajedrez. Tema 4. Estructura de los agentes. Los programas de los agentes implementan la función de los agentes. Los agentes reactivos simples son aquellos que no se basan en el historial de percepciones, por lo cual son llamados simples. Un ejemplo de estos puede ser el agente aspiradora. Es por esto que aquí está su flujograma. Un agente reactivo basado en modelos se basa en cómo el mundo ha ido evolucionando y lo que la gente no puede ver. Según cómo el mundo evolucione, el agente realizará a cabo una acción. Un agente basado en objetivos es aquel en el que no solo se basa en cómo el mundo evoluciona. Un agente basado en utilidad es aquel que se basa en la felicidad de la gente, es decir, en lo que esté correcto para él y lo que lo haga contento. Un agente que aprenda es aquel que, como su frase lo indica, tiene la capacidad de aprender, aprende en base a crítica, es decir, si recibe crítica por una acción, es decir, esta acción está mal,
por lo cual el agente no va a realizar la siguiente acción la siguiente vez. Bueno, esto es todo, muchas gracias.